Buenas noches. Si compro tierras de cultivo, tengo que observar lo que dispone la Torá, guardar Shemitah, no tomar el fruto de los árboles hasta después de 3 años. La escritura dice que eso es para Israel, o sea, Yahweh nos mandó esa orden cuando nos diera nuestra tierra propia en Israel. Mientras estamos en exilio, no se mandó ese mandamiento. Entonces, repito, es básicamente lo que respecta a la letra, es un mandamiento para cuando se estuviese en la tierra prometida, en Israel. En lo que respecta a lo espiritual, está hablando de cómo en el séptimo milenio la tierra entera va a descansar del pecado y demás. Ahí va a ser el Shabbat. Pero al usted no estar en Israel, no tiene esa obligación. Y repito, porque el mismo mandamiento dice que es cuando llegues a la tierra que prometí dar a tus padres, etcétera, etcétera. Dice, hermano, ¿cómo definirías la Biblia en 2 palabras solamente y por qué? Bueno, me pregunto sería ¿por qué en 2 palabras? Pero, ok, en 2 palabras, la escritura. Me imagino que se refiere como definirla en el sentido de con 2 palabras poder decir lo que representa o lo que es. No sé si artículos cuentan, pero manual de vida sería uno, ¿verdad? No sé si el D se cuenta, pero en 2 palabras definir la escritura. Es tanto, es tanto, es tanto que en 2 palabras no sabría cómo decirle. Yahweh Yahushua sería, en resumen, Yahweh Yahushua serían las 2 palabras en las que resumiría toda la escritura, pero obviamente la mayoría de la gente no entendería esa definición, por decirlo así. Entonces, así como usted me lo está poniendo, me imagino que es como para decirle a alguien lo que la escritura es, y para mí es el manual de la vida, es como la instrucción que el Todopoderoso dejó a la humanidad para ser como se tiene que ser, cómo se debe actuar, por qué camino se debe ir en la vida, cuál es el destino, para qué estamos acá, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la vida en este mundo se encuentra ahí escrito para nuestro beneficio, no solo temporal, sino también eterno. Entonces, para los que piensan que la vida es importante, el manual de la misma viene siendo la escritura. Dice una consulta, ¿me puede dar ejemplos de pecados contra el espíritu? Como saben, ¿verdad? Por si algo, nosotros no utilizamos la palabra santo porque viene de una entidad que representa al sol, el dios sol. Entonces, por eso es que les hacen un círculo amarillo a los santos en el catolicismo, en los ídolos que hacen, puesto que representa que vienen del dios sol. En todo caso, la pregunta es, ejemplos de pecados contra el espíritu apartado, contra el espíritu del Todopoderoso. Imagino lo pregunta porque ese es el único pecado imperdonable según la escritura. El ejemplo que vemos en la escritura es de un momento donde, y bueno, se puede incluir las diferentes señales que Yahushua había hecho, de hecho, el dar vida, el devolver la vista a los ciegos, a ciegos de nacimiento, el hacer caminar a paralíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son claras señales del poder del Creador Todopoderoso, que es bueno. Es bueno el dar vida, el sanar, el liberar, el perdonar pecados. Es justo que el que se arrepiente, porque Yahweh es misericordioso, se le perdone el pecado, y etcétera, etcétera. Entonces, los fariseos, a pesar de ver todas esas señales obvias de bondad de los cielos manifiestas en la tierra, se atrevieron a decir que era Satanás el que estaba actuando a través de él. Entonces vieron claras señales con sus propios ojos, personas del mundo que dicen ver para creer, y una vez que vieron, aún así no creyeron, y se atrevieron a blasfemar, o sea, a decir que ese era el espíritu del maligno, viendo claramente que era el espíritu de bondad, del bueno. Entonces, si llamaron al bueno malo, claramente a lo malo llaman bueno, como dice la escritura que sucedería, y por ende siguen a Satán pensando que es el creador. Entonces, básicamente viene siendo cuando una persona se le revela de una manera clara, obvia, que el Todopoderoso existe, es bueno, es misericordioso, está haciendo algo, y la persona aún así le rechaza como algo maligno. Eso muestra que la persona ya tiene
la conciencia cauterizada o tiene todo tan torcido en su ser que, repito, ve lo bueno como malo y lo malo como bueno. Esa persona no va a llegar a arrepentirse y por ende ya está condenada. No va a llegar a arrepentirse porque piensa que no está haciendo nada malo, puesto que ve lo malo como bueno y lo bueno como malo. Se encuentra en el mal pensando que es bueno, y esa persona no se va a arrepentir, como los fariseos, a los que Yahushua les dijo: por ustedes decir ver, van a permanecer ciegos. Por eso aquellos que reconocían que estaban en pecado, Yahweh les daba sanidad, les daba purificación de pecados. Entonces, ejemplos de pecados contra el espíritu: el ver la mano del Todopoderoso manifiesta y aún así atreverse a decir que fue el enemigo. Es como la forma más simple en que se lo puedo poner. Claramente, o sea, hay muchos factores, repito, el hecho de que tiene que ser algo claro, que no se puede negar, y la persona también tiene que tener entendimiento suficiente. Puede que una persona que nunca ha leído la escritura le pase algo y no lo entienda por no conocer nada de lo espiritual, le pase algo sorprendente, el Todopoderoso haga algo milagroso, pero esa persona no lo entienda porque no conoce del todo. Los fariseos se sabían toda la escritura, se sabían todas las profecías, y aún así rechazaron al Mesías cuando se manifestó y lo mataron. Ahora, no estoy diciendo que es mejor no tener conocimiento, no, es bueno tener conocimiento, pero es mejor entender ese conocimiento que se tiene a través del Espíritu de verdad, como para poder recibir lo que Yahweh trae, se vea como se vea. Por eso dice la escritura en Oseas 4:6: por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, unos son destruidos por falta de conocimiento y otros por una rebelión consciente, que viene siendo la blasfemia en contra del Espíritu. Y dice: queremos saber cuáles ángeles serán juzgados, según 1 Corintios 6:3, y a dónde serán enviados en caso de ser condenados. Y dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces nos está diciendo la escritura, Pablo, a los escogidos, que Yahweh les va a dar la autoridad para juzgar ángeles. ¿Cuáles ángeles? Todos los que se hayan revelado, porque ya vamos a estar en el último tiempo de esta historia temporal, al final del séptimo milenio que está por empezar, que es el Shabbat milenial. Al final de ese momento se da el juicio final, y ahí se decide lo que se conoce como la segunda muerte. Voy un momento a Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 vemos los 1000 años, y dice el verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, etcétera, etcétera. Después dice el verso 11: vi un gran trono blanco. Bueno, por si algo es etcétera, significa que Yahweh destruye a Satanás ya por última vez. Aquí le habría dado una oportunidad más a las naciones Yahweh, pero Satanás engaña a una gran cantidad. Habría que ver si es la mayoría, esperemos no todos. Y cuando vienen a tratar de atacarnos, ya en ese momento, al final del milenio, estar un milenio en paz en la tierra, Yahweh hace descender fuego del cielo sobre ellos y los destruye. Entonces, después de eso, ya una vez que destruye a las naciones que se levantaron contra él y su pueblo, ya por tercera vez, se podría decir, bueno, tercera vez me refiero porque se levantaron contra el Mesías primero y último, y después al final del milenio, pero claramente las naciones han estado en contra de Israel durante toda la historia, casi. Entonces dice el verso 11: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Ya en ese momento el cielo y la tierra se llegaron a su final y van a desaparecer, porque Yahweh está por hacer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, en ese verso antes que dice, dice: vi los muertos grandes, pequeños, de pie ante Elohim, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el
Seol entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Seol fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el verso 4 de este mismo capítulo dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh, que es el nombre del Hijo. Entonces, ahí al decir los que recibieron facultad de juzgar, vienen siendo los escogidos de los que está hablando Pablo en Corintios, donde dice que vamos a juzgar ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que se atrevieron a rebelarse en contra de Yahweh durante la historia. Lucifer y el tercio de los ángeles del tiempo de Enoc, que se podría decir que ya están condenados, pero se les va a permitir salir en ese tiempo final para destruir la tierra y a muchas de las personas que se encuentran en la tierra. Entonces después todos los ángeles, repito, que se han revelado pasarán por juicio, así como cada ser humano. Y bueno, ya que dije todos los ángeles que se habrán revelado, en realidad se podría decir todos los ángeles, puesto que en un juicio entran algunos que son inocentes, otros que son culpables. Entonces, así como los humanos van a ser juzgados, así los ángeles también, de una manera diferente, porque el mundo de ellos es diferente. Entonces, los ángeles van a ser juzgados, y por eso Corintios dice eso con respecto a los escogidos, que se les va a dar autoridad para juzgar, así como los seres humanos. Y por eso Yahweh va a ser cielos nuevos y tierra nueva, o sea, un lugar para seres que se podría decir angelicales y un lugar para seres terrenales. Va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra, como también dijo en Ageo, que va a sacudir los cielos y la tierra, en contraste con el tiempo de Noé, cuando solo sacudió la tierra. Entonces, al hacer ese contraste, vemos que el diluvio destruyó todos los seres de la tierra, excepto los que Yahweh puso a través de Noah en el arca. Al decir Yahweh que va a sacudir esta vez no solo la tierra, sino los cielos y la tierra, está diciendo que va a haber algo como el diluvio, que destruyó todo, que cambió todo, pero ahora no solo en la tierra, sino también en los cielos. Entonces, el juicio que trajo a los seres humanos en el diluvio también se va a dar ahora con los ángeles, y por eso vamos a juzgar ángeles. Recordemos también, Yahushua vino a través de la Virgen como la semilla de la mujer a ser el postrer Adán, a empezar todo de nuevo, espiritualmente hablando. El último, según Daniel 12 y Apocalipsis 22 y Malaquías 3 y otras partes de la escritura, es Micael, el malaj de Yahweh. Entonces es un malaj que entra a la tierra como ser humano, porque también Yahushua dijo que para poder entrar al otro mundo primero hay que nacer de agua y después del espíritu. Nacer de agua es nacer en esta tierra como un ser humano. Entonces el malaj viene y nace como un ser humano y se convierte en el hijo del hombre, lo cual es particular porque hijo de hombre es un término que se puede utilizar para cualquier ser humano, pero el que un malaj se vuelva hombre lo vuelve algo particular. Por eso Micael, que es un malaj, se llega a convertir en el hijo del hombre. Entonces, viene como ser humano, nace de agua, y después cuando lo matan nace de espíritu, o se puede decir cuando acepta a Yahushua, obviamente nace en espíritu, pero con su muerte se da ya el que la Virgen le da a luz, como aparece en Apocalipsis 12. Vemos que Micael viene a la tierra y va a obtener la autoridad de eventualmente juzgar, al igual que los 144,000 escogidos. Entonces, espero eso haya quedado claro. Y el punto era para hablar como ángeles, según lo que vemos con Micael, e incluso en el judaísmo con respecto a Sandalfón, que dicen que vino como Eliyahu y otras personas de la escritura. Se ve como ángeles pueden venir a la tierra, Yahweh les puede permitir o puede hacer que un ángel venga a la tierra y se convierta en un ser humano. Y eso podría ser una de las formas en las que Yahweh va a permitir que ángeles puedan entrar a la otra vida, en la cual dice la escritura que los ángeles no fueron sujetos a ella. Entonces eso quiere decir que los ángeles no van a tener un lugar como tal en la otra vida. Entonces, para poder entrar a la otra vida tienen que entrar a través de esta realidad. Una pregunta, en lo espiritual, ¿cómo afectan los juegos de azar como bingo, casinos, además de lo económico? ¿Cómo se ayuda a una persona para que pueda dominar esa área, más cuando viene de familia de jugadores? Sí, por eso que dices, vendría siendo, parece ser una maldición generacional. Entonces habría que
Primero que todo, en lo que respecta al aspecto personal, sería reconocer que eso es algo que está mal y que viene de la familia, y por ende uno debe tener mucho más cuidado. En lo que respecta a lo físico, uno debe tener más cuidado, poner más atención, ser más consciente de eso, puesto que va a ser más vulnerable a los pensamientos o deseos que le ponga el enemigo con respecto al juego. En lo espiritual, claramente es necesario que ore y le pida al Todopoderoso, en el nombre de Yahushua, que corte con esa maldición generacional, que le dé fuerzas para mantenerse firme ante los dardos del enemigo, que lo llene de fe, lo cual ayuda obviamente a leer la escritura, estudiar la escritura, como para que el enemigo no lo pueda afectar, repito, con los pensamientos que le ponga de ir a dejar el sueldo a un casino o lo que sea. Entonces decía al inicio, ¿cómo afectan los juegos de azar? En sí es por un lado, tiene una pizca de amor al dinero, porque lo que se quiere es dinero fácil, dinero rápido, que se multiplique. Entonces, como sabemos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces el deseo de hacerse dinero rápidamente parece mostrar un amor al dinero, y claramente eso puede llevar a muchos males de otros tipos. Como me dice, además de lo económico, obviamente que eso es obvio, entonces no lo voy a mencionar. Como sabemos también, Lucifer, en hebreo, uno de los nombres que se le da en la escritura es Gad, en hebreo, Gad, que significa fortuna o suerte. Entonces, el adorar la suerte como un medio a través del cual uno pueda recibir providencia, pueda recibir sustento, es básicamente adorar a Satán. Entonces es un tipo de adoración a Gad, al enemigo, a Satán, el ir a darle plata esperando que se la multiplique, así como sucede en las doctrinas falsas, donde también adoran a Gad o Dios, que viene de Zeus y es la misma entidad espiritualmente, como dice también Apocalipsis 2, y van y lo que quieren en realidad es plata, entonces van y dejan plata esperando que la cuenta del banco se le multiplique el dinero o algo así, porque muchos pastores, los de la prosperidad, les dicen que así va a funcionar. Ahora, juegos de azar como bingo, casino, ahora yo no considero, ¿verdad?, que digamos jugar un bingo sería un pecado. El problema es en qué está su corazón, por qué está jugando el bingo. ¿Está adicto a jugar bingo por alguna razón extraña? Y lo digo, ¿verdad?, porque puede ser que eso sea un juego que pueda traer a una familia, unir a una familia en una fiesta, en un picnic, algo así, ¿verdad? O sea, un juego como bingo, repito, se puede jugar por el simple hecho de disfrutar y de pasar el rato con familia. El problema es cuando se está poniendo dinero en juego y se empieza a dar esos sentimientos entre las personas de yo tengo que ganar eso es mío, y empiezan, básicamente vuelvo a lo mismo, a caer en la idolatría de obtener algo a través de la suerte, en vez de a través de, ya sea obviamente el trabajo, pero no solo el trabajo físico, el trabajo que todo el mundo conoce, con el cual hace dinero, sino el trabajo espiritual, el hacer el bien, el hacer buenas obras, como para que le vaya bien. Eso debería ser lo principal en nuestra mente, el buscar hacer lo que es correcto para que Yahweh se encargue de darnos una buena vida, en vez de pensar que uno va a obtener la vida buena por la pura suerte, que es lo que tristemente mucha gente piensa. Entonces, después decía cómo se ayuda a una persona para que pueda dominar esta área. Primero ella tiene que ser consciente y querer ser ayudada. Muy difícilmente uno puede ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden. En ese caso, lo más que uno puede hacer es orar por la persona y encargarse que sea Yahweh el que le ayude, o el que le haga entender o llegar al punto de pedir ayuda. Pero se puede ayudar explicándole a lo que puede llevar, mostrándole, como decía usted, los problemas que quizá haya traído a la familia en el pasado. Sobre Matzot, ¿qué opina de la interpretación que la levadura representa vida?
En Matzot no se puede comer levadura, o literalmente panes con levadura, pero yo no sabía que el vino tiene levadura. Éxodo 12:19 me pone por acá. Dice, durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Pero yo no sabía que el vino tiene levadura. Se podría decir que depende del vino, o la forma, bueno, es que levadura, no, pero es con el, o sea, es la misma ciencia, la forma en que se llega el vino a convertir en algo que embriaga. Pero lo digo por el hecho de que hay vinos, por ejemplo, en el judaísmo, que hacen especialmente para matzot, para que no tenga ese aspecto que menciona usted por acá. En todo caso, continúo leyendo. Dice, con esta manera de interpretar, si el vino tiene levadura, es como la sangre en donde está la vida. Y Yahushua dijo, beban mi sangre. Ok, con lo que va diciendo hasta el momento, por si algo, la escritura nos muestra 2 puntos con respecto a la levadura. En lo negativo representa a los fariseos la soberbia, altanería, hipocresía de los fariseos, que los infla. En lo positivo representa la fe que lo hace crecer a uno. Con un poquitito de fe se puede tener mucho crecimiento y se pueden hacer muchas cosas. Entonces representa la fe. En lo que respecta el vino por sí solo representa vida, representa la sangre. La escritura dice que la vida está en la sangre, por eso no debemos comer sangre de animales. Pero por eso la metáfora de beber de la sangre de Yahushua al tomar el vino, porque el vino es la sangre de las uvas de la viña. Yahushua dijo, yo soy la vid, por eso él dio su sangre, representado por el vino, que bebemos para dar a entender que nos estamos haciendo uno con Mashiach, que su vida eterna está entrando en nosotros y que estamos haciendo un pacto con él, así como y hay razones por las que eso sucede. Los que hacen pacto literal con Satanás toman sangre de otras personas o toman sangre de animales, cosas así. De hecho, hace poquito salieron 2, una actriz y un cantante que también se hizo actor, diciendo que ellos han bebido sangre en varios rituales. Lo dijeron abiertamente, Megan Fox. Y entonces ahí eso vemos cómo están haciendo un pacto espiritual con una entidad, y claramente es completamente grotesco el hecho de que lleguen y beben sangre literal. Pero mi punto es que hay ahí una muestra de lo que están obteniendo a través de eso, es un poder y conectándose con una entidad específica espiritual. Ahora, como siempre digo, Satanás todo lo copia. Entonces por eso Satanás hace su copia grotesca, en la cual hace todo según la letra o literal, tanto así que literalmente beben sangre. Y otro contraste con respecto a eso es, tristemente, como en el catolicismo, los católicos se les enseña que cuando beben, toman la hostia y beben el vino, que el vino que bebe el sacerdote se convierte en la sangre del Mesías en su estómago. Entonces ellos en su fe creen que literalmente están bebiendo sangre, lo cual es sorprendente, es triste, y los conecta con esos que acabo de mencionar, que hacen sus pactos satánicos. Pero mi punto es, porque como la vida está en la sangre, por eso ellos hacen eso, y por eso Yahushua, que es la vida, vino como la vid a derramar su sangre como las uvas para darnos el vino. Y por eso nosotros en Pesach bebemos vino para representar la vida que él vino a darnos. Decía, con esta manera de interpretar, si el vino tiene levadura, es como la sangre en donde está la vida. Y Yahushua dijo, beban mi sangre. Alguien planteaba que se crea una contradicción en la escritura cuando se ve la levadura como pecado. Yahushua, sin pecado, cargó el pecado de todo el mundo. ¿Cómo cumpliría Mashiach el papel de cordero sin mancha y al mismo tiempo Yahweh lo hizo pecado por nosotros? Es que bueno, una cosa es el hecho de que él vino a pagar por nosotros. ¿Cómo pagó? Al morir sin pecado. Porque si hubiera muerto con pecado no podría haber pagado. Entonces él tomó todo el pecado, porque su sangre sin pecado podía pagar por absolutamente todo ser humano. Al él convertirse
en el postrer Adán, así como del primer Adán salieron todos los seres humanos, ahora el postrer Adán se convierte en el camino para cualquier ser humano que quiera entrar a la vida eterna. Entonces él murió sin pecado, porque si hubiera recibido el pecado, no podría pagar. O sea, sería como si hubiese pecado. Ahora, el punto ahí es que, repito, es como que agarró el pecado para pagar por él con su sangre preciosa. Pero el pecado no entró a su sangre. Lo que vemos también por otro lado en la escritura, y bueno, vamos a ver lo que dijo ahí. ¿Cómo cumpliría Mashiach el papel de cordero sin mancha? Y al mismo tiempo Yahweh lo hizo pecado por nosotros. Ok, la escritura dice que él es el cordero sin mancha. Entonces, ¿cómo lo cumpliría con la interpretación que le dan ellos? O sea, me parece extraño esto que ponen acá, porque está escrito que él fue el cordero sin mancha porque vino sin pecado, por eso nació de una virgen, entre otras cosas. Y dice, al mismo tiempo Yahweh lo hizo pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque vino como ser humano. Y también Yahushua es piedra angular, pero también es piedra de tropiezo para los que no le reciben, los cuales caen en pecado por no aceptarle, cosa que no existía antes de que él se manifestase, obviamente. Pero el punto es que vino en carne a semejanza de pecado. Si dice carne a semejanza de pecado es porque no tenía pecado, pero se parecía a la carne de todo ser humano que tiene pecado. También el que lo hizo pecado por nosotros se relaciona con el hecho de que fue colgado de un madero. La escritura dice maldito el que es colgado de un madero. Y el pecado obviamente es maldito. Entonces, después decía, Sehor me pone acá de la concordancia y me pone, viendo la palabra levadura, se ven letras poderosas. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. En hebreo dice 7 días Señor no se encontrará en vuestras casas. Entonces es la letra Shin, la letra Aleph y la letra Reish. Entonces me decía, viendo la palabra levadura Seor, se ven letras poderosas. Podríamos conectarlas con un aspecto positivo. Incluye la palabra Or, luz, incluso Esh, fuego, ¿no? Okay, bueno, como dije, por si algo, levadura sí tiene un aspecto positivo. Yahushua mismo lo dice con una de sus parábolas, es la fe. Si quiero dejarlo claro por si algo, todo en este mundo tiene un aspecto positivo y uno negativo, porque este es un mundo de dualidad. Entonces, levadura no es solo negativo, por si algo. Ahora, con las palabras sí se ve fuego, fuerza, poder, liderazgo. Bueno, liderazgo se podría poner con la cabeza, que es Reish. Entonces sí, el fuego, poder y liderazgo. También se puede ver como el entendimiento, ¿verdad?, conectado con el fuego, que está en la cabeza, conectado con la Aleph. Bueno, porque también es una cabeza, por si algo, la cabeza debe serlo. Entonces, el entendimiento de la luz en la cabeza, curiosamente, como dije ahora, la levadura es fe. Y la fe es saber. No es como muchos piensan o dicen que es creer. La fe es saber, aunque no haya visto, que aquello que no ha visto existe sin lugar a dudas. Entonces, se puede ver la conexión con la fe, por ejemplo, en la palabra levadura, Shin, Aleph, Reish, y en cierta forma Or, aunque hace falta una letra ahí, pero sí está la pronunciación, entonces como si la letra estuviese. Entonces Seor, si lo viésemos como Sheor, se podría ver como donde hay luz. Después me dice, le dejo una captura de otra definición de las mismas letras que significa remanente. Ajá. Lo vemos en Isaías, que le manda a Isaías a ponerle a su hijo Shear Yashub, un remanente volverá. Dice después, me decía aquí, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así es. Se podría decir, quedaron solo los que tenían fe.
porque fueron los únicos que creyeron que Yahweh iba a traer el diluvio. Y después me dice, yo entiendo que la levadura es representada como negativo y positivo, ok, y así que por eso daba el beneficio de la duda en esa interpretación. Así es. Sí, como le digo, no veo tanto la conexión con la vida porque, o sea, la vida ya está representada con solo el vino, con solo la representación de la sangre. Dice, mi pregunta es, con respecto a las pastas dentales, si tiene algún efecto negativo, si tienen químicos o metales, lo mismo con respecto al uso de frenillos en los niños, si es negativo por los materiales que usan. Con respecto a los frenillos, no he visto, la verdad, algo que hable de la negatividad que pueda tener. Con respecto a, por ejemplo, las calzas que hacían antes, sí, la forma en que las hacían con ese metal, eso sí afecta. Y por otro lado, las pastas dentales, el flúor, eso tristemente es un veneno. Y si es negativo, cristaliza la glándula pineal, que ayuda mucho a conectarlos con lo espiritual, además de tener otros efectos negativos, porque repito, es un veneno, lo pueden investigar, y lo ponen en la pasta de dientes, por eso le dicen que no se la trague, pero siempre mucha gente o traga un poquito cada vez que se lava los dientes, o solo el hecho de que las encías absorben es también obviamente suficientemente peligroso, tristemente. Y uno busca pastas dentales sin flúor y es dificilísimo encontrar, por lo menos en nuestro país, que comprarlas de Amazon o algo así. Preguntado en varios lugares, o sea, me imagino que sí deben haber lugares, pero no me extrañaría que sean extremadamente caras comparadas con las otras, si lo hacen obviamente al propio, así como lo hacen también con la comida saludable. Espero eso haya quedado claro. Continúo, dice, al ser Yahweh siempre presente, ¿cómo se explica que pueda estar en el lugar como el infierno y lago de fuego, si se entiende que en esa dimensión no hay bondad y los malos pagarán? ¿Hay la posibilidad de ausencia total del Padre en algún momento o lugar por pecado, rebeldía, maldad? Es que es como si, o sea, Yahweh puede estar presente sin actuar, sin hacer nada. O sea, y lo digo en el sentido de que, por decirlo de alguna manera, esa es la naturaleza del espíritu, estar en todo lado. De la Ruach HaKodesh me refiero, el espíritu apartado, ser omnipresente. Entonces, no va a ser omnipresente en todo lado excepto el infierno. Él sabe todo lo que está pasando en el infierno constantemente, pero no quiere decir que esté manifestando su bondad en el infierno. De hecho, se podría decir que parte de su bondad es el que exista un infierno, para purificación de algunas almas y por otro lado para castigo de aquellos que han hecho mal. Eso es justicia y la justicia es buena. Entonces, al todo en la creación tener un propósito, como por ejemplo incluso en esta vida cuando alguien pasa por algo feo pero era necesario, eso es bueno, aunque para la persona quizá diga fue un infierno. Entonces depende desde el punto de vista que lo vea. Para la carne Yahweh no existe, para la carne Yahweh no está en ningún lado, pero en el espíritu se entiende que está en todo lado y está haciendo exactamente lo que necesita hacer por su voluntad perfecta y no por la de cualquier ser humano, lo que se le ocurre. Entonces, al ser Yahweh siempre presente, ¿cómo se explica que pueda estar en el lugar como el infierno? Mi pregunta es, ¿cuál es el problema con eso? Por otro lado, recordemos que Yahweh, para crear el espacio, se contrajo a sí mismo. Entonces, al contraerse a sí mismo fue cuando creó el espacio donde existiría todas las realidades. Y él, a partir de ahí, una vez que contrajo su luz, se creó el espacio, el cual por ende se llenó de oscuridad. Ahí fue donde se creó la maldad, en resumen. Y después él empieza a llenar cada una de las capas o diferentes dimensiones o realidades que creó dentro de ese espacio con la cantidad de luz necesaria para que se cumpla su propósito. Uno de ellos, que el ser humano, que llegaría a la realidad más baja de todas esas y más oscura, se convirtiese en una lámpara a través de Yahushua HaMashiach, la luz, para llegar a iluminar la realidad más baja, y a partir de la realidad más baja empezar a iluminar las realidades que están por encima, hasta llenar absolutamente toda la creación de luz. Entonces, es como que él dejó un espacio dentro de sí mismo para que se creara
todo lo que existe, y en ese espacio Él pone la influencia específica que Él quiere para llevar a cabo su propósito. Entonces decían, el lago de fuego, si se entiende que en esa dimensión no hay bondad. O sea, entiendo más o menos lo que quiere decir, pero repito, si hay bondad, puesto que es bueno que los impíos paguen, y es bueno que las almas sean purificadas. Ahora, que ellos no sientan nada bueno, los que están en el infierno, eso ya es otra cosa. Que no sientan nada bueno es otra cosa, pero esos son sentimientos. Y los sentimientos son engañosos. Y no merecen nada bueno. Y eso es justo. Y vuelvo y repito, la justicia es buena. Después dice, y los malos pagarán. Hay posibilidad de ausencia total del Padre en algún momento o lugar por pecado. Por otro lado, los impíos, ellos con su libre albedrío que Yahweh les regaló, escogieron alejarse del Padre. No quisieron tener nada con el Padre. Lo que no tomaron en cuenta es que todo lo que en realidad llegaban a disfrutar venía del Padre y era un regalo de Yahweh. Entonces, al escoger lo malo, van a, por decirlo así, crear con sus propias decisiones su propia realidad eterna, en la cual Yahweh no se va a meter, con la cual Yahweh no se va a meter, la cual no va a influenciar, no va a llevar su luz ahí, por decirlo así. Y eso va a hacer que permanezcan en confusión, en vergüenza, en condena perpetua. Como le digo, no puede haber ausencia, pero Él sí puede hacer que su luz no se vea, no se manifieste. No, y más, o sea, es tan simple como hacerlos ciegos, en el sentido espiritual me refiero. Pero un ciego espiritual, por más que Yahweh se le manifieste, se le revele, no lo puede ver, no lo entiende, no lo acepta. Por más que Yahweh esté en el infierno, me refiero su presencia, su espíritu, porque está en todo lado, la gente no puede experimentar cosas positivas porque se encuentra en esa realidad, y por ende lo positivo que es Yahweh, donde sea que esté, no va a poder ser percibido por ellos, porque son, como repito, los ojos de los ciegos, que por más que la luz les pegue, no funcionan, no logran percibir lo que está enfrente de ellos. Tengo una pregunta: ¿demonios pueden llegar a hacer tratos o pactos con humanos? Ya que tengo entendido que el rey Saúl los tenía prisioneros. Así es, los demonios pueden llegar a hacer tratos con humanos, y el rey Saúl sí llegó a meter presos a varios, que después liberaron en sí los 70 demonios de Goetia o Goetia. Dice por acá, buenas noches, una pregunta: ¿será que hubo un pueblo antes de Adán y Eva? No, antes de ellos dos. Creo que unas citas, no recuerdo muy bien cuáles son, pero es el Antiguo Testamento. En los primeros 5 libros el Padre habla como diciendo que ya había otros pueblos, otras personas. En otras palabras, la vida no empieza con Adán y Eva. Bueno, lo ideal hubiese sido que me hubiera puesto los versos, porque la escritura no dice eso. Adán fue el primer hombre. Ahora, no sé si usted se está refiriendo al hecho de que Caín se va una vez que mata a Abel, y después dice que conoció a su mujer. Entonces hay gente que piensa, ve que hay gente en otro lado porque conoció a su mujer cuando llegó a esa ciudad. En la escritura, como el lenguaje hebreo es celestial y en el cielo los ángeles no tienen sexo, se usa la palabra conocer para la relación sexual. Según el libro de Adán y Eva, otros escritos, Caín se fue con su propia hermana, se la llevó, construyó esa ciudad y ahí tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces por eso fue que ahí la conoció. Así como Adán conoció a Eva cuando se acostó con ella, es lo que dice la escritura. Entonces hay gente que malinterpreta algunos versos como ese que acabo de mencionar de Caín con su mujer, para decir que habían otras naciones o había otra gente, habían otras personas. Pero no. Ahora, si encuentra ese verso, me gustaría que me lo mande, o si encuentra los versos a los que se refiere, por favor me los mande, con mucho gusto le puedo hablar específicamente con lo que diga la escritura. Pero como le digo, eso no aparece en la escritura. Adán fue el primer hombre, por eso Yahushua es el postrer Adán, el último hombre, porque llegó a empezar todo nuevamente. Ahora, antes de Adán habían ángeles. Entonces antes de Adán sí había algo y habían seres, pero ser humano, hombre, no, ese fue el primero, Adán.
Dice después, ¿o dónde fueron creadas las otras personas? Que fue como de preocupación para Caín si lo viesen. Bueno, me imagino que se refiere a que el que matara a Caín sería castigado 7 veces. Y él dijo, el que me vea me va a matar. Caín por un lado estaba diciendo eso porque ahora estaba sintiendo lo que se manifiesta en una persona cuando asesina a alguien, eh, esa persecución, ese sentimiento de que, digamos, hay personas que dicen que ven a las personas que han matado, que los ven como si los estuvieran persiguiendo, cosas así. Y la escritura habla con respecto a la sangre de Abel, que la sangre de Abel clama por justicia, hasta que fue derramada la sangre de Caín, el que lo mató, curiosamente por uno de sus descendientes, Lemech. Y ese mismo día murió Tubal Caín, otro descendiente que lo representaba a él en el futuro, por decirlo así, por eso tenían el mismo nombre, Caín. En el sentido de lo literal, de por qué dice que al que lo viese lo mataría, recuerden que en ese tiempo, por un lado, ellos ni sabían cuándo se iban a morir, pero iban a durar más de 900 años. Adán vivió 930 años y Yahweh les dio aproximadamente, o sea, un promedio de 1000 años para vivir antes de que se diera el diluvio. En 1000 años, imagínense cuántos hijos podía tener una persona. Entonces, como vemos en la escritura también y como es lógico, si una persona mata a alguien, algún familiar que ame a ese alguien va a buscar al asesino para matarlo, y eso en la escritura se llama el redentor de la sangre, el que hace que la sangre del asesino sea derramada para que se pague por la sangre que fue derramada anteriormente. Entonces, eso se puede entender como eventualmente Adán va a tener hijos y estos van a crecer y me van a buscar para matarme. Cualquiera que salga después de Abel, de Adán y Eva, buscaría a Caín para matarlo, y por eso Yahweh le puso una señal para que no lo mataran. Y cuando llega Lemec, su descendiente, lo mata por error, y cuando ve la señal, bueno, no la vio porque estaba ciego, pero cuando Tubal Caín, su hijo, le dice, ay, es un hombre con un cuerno en su frente, dijo, ese es el abuelo Caín. Y ahí empezó a tirar golpes de la desesperación y golpeó a su hijo Tubal Caín y lo mató. Y ahí estaba el castigo que se había dicho, el que mate a Caín será castigado. Ese mismo día se murió su abuelo y su hijo. Entonces, hay otras cosas ahí que se pueden decir interesantes, pero como les digo, en 1000 años iban a nacer muchas personas que buscarían a Caín para matarlo, de no ser por esa orden que dio Yahweh de que no lo hicieran. Y ahí vemos la misericordia del Padre, además de una enseñanza de que se debe, bueno, por un lado perdonar, y por otro lado que el matar es algo que no se debe hacer, como dicen los 10 mandamientos, no matarás. Y es incluso algo de lo que hemos venido hablando con la carta de Ptolomeo para Flora, con respecto a cómo la escritura que dice no matarás, en lo que respecta a justicia, después dice, pero el que mate debe morir. ¿Y quién lo va a matar? El juez o el que esté ejecutando esa condena, el redentor de la sangre, que al final termina matando. Y como en la eternidad no existe el tiempo, al final los dos mataron, uno en el pasado, otro después, pero en lo eterno ambos cayeron en hacer algo que es negativo, y de ser así este mundo llega a ser destruido completamente, como lo hemos visto. Me refiero de permitir el que la gente se maten unos a otros. Entonces Yahweh puso una prohibición para que no mataran a Caín, y eso mismo también llegó a ser condena para Caín, curiosamente, repito, por ese sentimiento de persecución que no lo dejaba tranquilo. Después decía una más, ¿se le puede adorar a María y a Jesús al mismo tiempo? No, como quizás ya me habrá escuchado decir, el nombre del Mesías es Yahushua. El nombre de Jesús es un nombre falso, es una perversión. Entonces la escritura nos dice que no debemos invocar nombres falsos, y por otro lado la escritura nos dice que no debemos inclinarnos ni adorar imágenes. Existen imágenes de María, existen imágenes de Jesús, nombres falsos, porque la madre del Mesías se llama Miriam y Yahushua, pero la gente adora a María y a Jesús. Hacen imágenes que están prohibidos según los mandamientos, el segundo mandamiento que la Iglesia Católica sacó, por cierto.
y se inclinan ante esas imágenes, rompiendo así la escritura. Entonces no se puede adorar a María, no se puede adorar a Miriam. La escritura no dice que haya que adorar a la madre del Mesías. Obviamente merece su respeto y su honor, pero no dice que sea digna de adoración. El mismo Yahushua nos dice: adoren a Yahweh, adoren al Padre. Y Apocalipsis, Yahweh nos revela que Yahushua el Cordero, por haber dado su sangre sin pecado, es digno de alabanza. Nosotros adoramos a Yahweh en el nombre de Yahushua y servimos a Yahushua como soberano, por supuesto. Entonces dice, un señor llamado el padre Luis Toro explicó que cuando los 3 reyes llegaron con la ofrenda, bueno, ahí ya también se equivocó, porque la escritura no dice que fueran 3 reyes. Llevaban 3 regalos, pero no quiere decir que fueran 3 personas. Dice los sabios del oriente. Después dice, cuando llegaron con la ofrenda, usted pone a Jesús y a María, estaban allí y le adoraron con ofrendas. Pero él dice que solo porque María estaba allí, los 3 reyes los adoraron, así explicaba el verso. Pues, bueno, me imagino que usted es católico, por todo lo que me escribe acá. En sí no le entendí ese último punto que dijo, pero repito, me parece que si hay una malinterpretación ahí de fijo. Si quiere me manda el verso y con gusto se lo explico, el verso al que se refiere. Pero en ningún momento adoran a Miriam, en ningún momento adoran a Miriam. Que le den respeto es otra cosa, respeto que cualquier persona merece, y más una mujer a la que Yahweh le dio el honor de convertirse en la madre del Mesías. Dice, después, ¿qué pasa con un alma de una persona que decide quitarse la vida? Como por ejemplo colgarse. Esa es una buena pregunta. Obviamente es una de las... bueno, en sí viene siendo algo muy fuerte, puesto que por un lado está el aspecto de la persona que cometió ese pecado de quitarse la vida, y por otro lado todo lo que sufren sus seres amados, incluso los creyentes, porque no saben en dónde pueda encontrarse, quizá sufriendo por ese gran pecado que es el matarse, ¿verdad? El matar es pecado, matarse a sí mismo es igual de pecado. Una persona que mata a otra persona después puede arrepentirse. Una persona que se mata a sí mismo, dependiendo de cómo lo haga, no le da tiempo de arrepentirse, en la mayoría de los, bueno, en muchos de los casos de cómo lo hacen. Entonces, aquí voy a explicar 2 cosas, o poner 2 puntos de vista: el cristiano y el judío. Y bueno, al decir judío, en realidad es porque en el judaísmo se habla de reencarnación, pero en sí se habla de reencarnación porque está en la escritura. Simplemente, para que no haya confusión, simplemente lo digo como judío y cristiano, pero en sí mi enfoque es obviamente lo que dice la escritura. Se supone que los judíos y los cristianos ambos siguen la escritura, pero creen cosas diferentes. Entonces el punto es llegar a qué es lo que verdaderamente está diciendo la escritura. Ahora bien, los cristianos no creen en la reencarnación, y por ende el suicidio se vuelve un problema inmenso para el cristianismo. Y yo he escuchado a muchos cristianos torcer la escritura de muchas maneras para tratar de arreglar ese gran problema, porque sinceramente, en lo que respecta a la doctrina cristiana, como lo que acabo de decir, si una persona mata, ese es un pecado de muerte, merece morir. Si la persona se mata a sí mismo, no le va a dar tiempo de arrepentirse, está pecando, y es un pecado muy grande. Eso querría decir automáticamente que va a castigo. Y por eso digo, es muy fuerte, es muy duro para los familiares aún creyentes, y repito, cristianos, por ejemplo. Pero en la escritura vemos que existe la reencarnación. Hay varias partes en la escritura donde lo vemos. En el cristianismo lo quitaron por varias razones, pero en el judaísmo lo mantienen. Entonces, de ser así, eso indicaría que la persona después tendría, o podría, porque depende también
porque una persona es enviada a esta tierra y después se le permite volver, digamos que vino y hizo mal, se le permite volver a venir para rectificar lo que hizo en la vida anterior, pero si vuelve a hacer lo malo, se le permite volver a venir hasta una tercera vez, más la original 4 veces, lo cual se conecta con lo de las maldiciones generacionales que llegan hasta la 4ª generación. Entonces, el alma de una persona impía, el máximo de veces que puede estar en la tierra son 4 veces. Pero si una persona vino, hizo el mal y después se le permite venir y rectifica ese mal, puede volver a venir y volver a venir y volver a venir si siempre rectifica algo, si siempre se eleva de alguna manera espiritual. Entonces, una persona que cometa el gran error de quitarse la vida, podría obtener la oportunidad de volver y rectificar eso, pagar por eso de alguna manera con la vida que recibe después. Y cuando digo pagar, repito mejor la palabra rectificar, en el sentido de arreglar el problema que provocó a su alma el haberse salido de las clases antes de tiempo, por decirlo así, porque esta tierra, esta vida es una clase, esta vida venimos a trabajar para poder después llegar a disfrutar la recompensa en la otra vida. Entonces, salirse de esta vida es como querer renunciar. Obviamente, tristemente, la gente que lo hace no sabe lo que está buscando renunciar. Según ellos es solo a este mundo temporal, por el mal que hay, los lleva al punto de decidir tomar esa mala decisión. No están tomando en cuenta lo eterno. Una vez que esa alma llega a lo eterno y se da cuenta del error que cometió, se le puede dar la oportunidad de volver, y dependiendo de esa alma, si de verdad rectifica o si más bien se hace peor. Entonces, como le digo, por otro lado, depende de cómo la persona se quite la vida, lo que piensa antes de morir, si le da tiempo de arrepentirse, de pedir ayuda al Padre, como para que incluso si no reencarnase, vaya a tener un destino diferente. Obviamente Yahweh es perfecto y Él es justo, entonces también depende de lo que la persona sabía, entendía, cuán confundida, cuán engañada estaba, cuántas veces Yahweh le había hablado y le había dicho que no lo hiciera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos detalles son tomados en cuenta para juzgar el alma y decir, ¿vuelve al mundo o no vuelve al mundo? ¿Se va a ganar la vida eterna eventualmente a pesar de cometer ese error en una vida? ¿O va a ser condenado por rechazar el regalo de la vida que Yahweh le dio? Entonces, como digo, quiero dejar claro, Yahweh es justo y Él va a tomar en cuenta absolutamente todo, cada pensamiento, cada acción, cada palabra, qué sabía, qué no sabía, qué entendía, qué no entendía. Entonces, una persona que sabe que Yahweh es bueno, que Él dice que no matemos y decide suicidarse, va a ser más culpable que una persona que se le ha enseñado que el suicidio es la forma de liberarse, como en algunas culturas que han enseñado que es una forma de salir de esta vida de una manera, bueno, por su propia decisión, entonces que es positivo según ellos. Entonces, si a alguien le enseñaron eso toda su vida, llega y lo hace, el juicio va a ser un poco diferente. Obviamente sigue siendo malo, pero no sabía cuán malo era. Espero que quede claro. Dice una pregunta: según las escrituras, ¿el Seol y el infierno son el mismo sitio o distintos lugares? El Seol es a donde van las almas de los que mueren. En el Seol hay 2 partes, el paraíso y el infierno. Entonces el infierno está en el Seol, pero también el paraíso, a la par del infierno, y en medio hay un gran abismo, básicamente. Dice, ¿puede explicar Isaías 10, 29 al 34? Con gusto, hermano. Vamos a ver. Isaías 10, 29 al 34. Dice, pasaron el vado, se alojaron en Jebá, Ramá tembló y Gabá de Shaul huyó. Grita en altavoz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecita Anatot. Por si algo, hermano, ¿verdad? Usted, como sabe, ya
Este estudio está grabado y se lo digo en el sentido de que, como puede ver, hay bastantes nombres ahí de tierras y claramente esos nombres tienen significados y, como usted sabe, siempre vemos esos significados en la congregación. Entonces, la interpretación de esos versos por los significados de los nombres que aparecen ahí, si no me equivoco, la puede ver en el estudio de Isaías Díaz, ¿verdad?, de la congregación, que usted sabe cómo encontrar. Entonces me voy a enfocar en el resto de cosas, porque sí veo que hay muchos nombres y si me pongo a ver eso puede que dure un rato. Entonces, del 29 al 34, voy a leer desde el 24. Dice: por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, no temas de Ashur. En el tiempo de Hizquiyahu, el rey Ezequías, hubo una amenaza de Asiria por el rey Senajerib. El rey Senajerib representa a la bestia, el líder mundial del fin de los tiempos. Como he mencionado siempre, se conecta también con Nimrod. En sí, esos dos, Senajerib, Nimrod y algunos otros líderes de las naciones en la historia, son representaciones del líder mundial, como Antíoco Epífanes también lo es, el griego. Entonces, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, o sea, no temas de la bestia, no temas del sistema, del Illuminati, etc. Con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Así el sistema nos ha esclavizado como Egipto esclavizó al pueblo de Israel. Con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo. Cuando ya Yahweh derrame todo su enojo sobre las naciones, ya nunca más se va a volver a enojar. Bendito sea. Entonces ya no va a haber destrucción nunca más en la tierra por nada, porque ya el hombre no va a andar pecando. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Una vez que sean destruidos los que enojan a Yahweh, ya Yahweh no se va a enojar. Dice el 26: y Yahweh de los ejércitos levantará el látigo contra él como en la matanza de Midian, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo en el camino de Egipto. Hablando del segundo éxodo, lo que va a hacer en este tiempo final, al sacarnos de todas las naciones como nos sacó de Egipto. Y Yahweh de los ejércitos levantará el látigo contra él, contra la bestia, el líder mundial, como en la matanza de Midian. Hay varias conexiones que se pueden dar aquí, pero una de ellas la de Gedeón cuando peleó con los midianitas. Gedeón como el último, Yahweh peleando, en realidad fue Yahweh el que se encargó de todo ahí, pero Gedeón fue con 300 hombres como el último con los 144,000. En la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como el testigo como Moshe, o a través del testigo como Moshe, puesto que Moshe fue el que alzó la vara sobre el mar para que se separaran las aguas y pasaran a través de él. Está hablando del segundo éxodo. Y alzará su vara sobre el mar como lo hizo en el camino de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Ya no nos va a controlar la carne, no nos va a controlar el sistema, no nos van a decir qué hacer. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Gebá, Ramá tembló y Gabá de Shaul huyó. Así como ahora leí en Apocalipsis de cuando se da el juicio y se manifiesta aquel ante el cual la tierra y el cielo huyeron, del cual huyó el cielo y la tierra, porque son impuros y al manifestarse la pureza desaparecen. Entonces dice: vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón y en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Gebá, Ramá tembló y Gabá de Shaul huyó. Grita en altavoz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laish. Pobrecita Anatot. Por el significado de Anatot, aquí se podría ver como los muchos. Pobres los muchos que van a morir. Madmena se alborotó y los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob y alzará su mano. Nob se conecta con David. Aún vendrá día cuando reposará en Nob y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el soberano Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Como vemos en el sexto sello, que van a caer las estrellas de los cielos como los higos caen de un árbol que es sacudido por un fuerte viento. Y como también está escrito que el hacha está puesta sobre la
raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. He aquí el soberano Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, los árboles de gran altura serán cortados, o sea, los líderes, los políticos, los reyes, autoridades. Los altos serán derribados, cortará con hierro, o sea, a través de Roma, la espesura del bosque, los ejércitos, y el Líbano caerá con estruendo. Los altos de este mundo, los grandes, así como el mismo Hasatán va a caer con estruendo en Apocalipsis 12, curiosamente representado también por el Líbano, porque es representado por Labán, que es la raíz del Líbano, o Lebanón, que significa blanco, y Labán se conecta con Lucifer, como hemos hablado en otro momento. Espero eso haya quedado algo claro, hermano. En sí está hablando de cómo va a ir por todas las naciones trayendo juicio contra el sistema mundial para liberarnos a nosotros. Continúo, dice, ¿podría explicar Judas 22 y 23? ¿Cómo saber quién está en cuál categoría? Dice verso 22 y 23, a algunos que dudan convencedlos, a otros salvadlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, bueno, los primeros son personas que dudan. Por ejemplo, ahora, bueno, es que no es exactamente igual porque no dio mucho detalle, pero digamos, la persona que escribió diciendo yo no creo ni dejo de creer, es una persona que está con duda. Entonces hay que buscar convencerle. Depende, que eso sería, digamos, ahora con la persona le respondí la pregunta que hizo en el sentido de qué sería bueno que haga: leer la escritura y orar para que el Padre se le manifieste y pueda entender la escritura, y a través de eso llegar a entender que lo espiritual sí existe. Pero si uno tiene la oportunidad de hablar con una persona en persona de este tema y la persona le dice, o por alguna razón uno se da cuenta que está en duda con respecto a algo, entonces uno aprovecha para preguntarle con respecto a qué está en duda, por qué, y así poder uno, con lo que Yahweh le ha revelado a uno, poder explicarle y así aclararle cualquier duda, como para llegar a convencerlo. Entonces, si una persona está como que no sabe en cuál doctrina estar, o por qué, o cuál es la mejor, o cuál es la verdad, o si hay un poderoso o no, etcétera, depende de cuál es la duda, de cuál es el problema, de cuál es la confusión, cómo uno puede llegar a convencerlo, porque depende de eso la información que uno tenga que darle, o qué parte de la escritura tenga que relatarle. Eso con respecto a los que dudan. Necesitamos tener conocimiento y la capacidad, pero obviamente pidiéndole al Padre la ayuda necesaria para poder convencerlos. Después dice, a otros salvadlos arrebatándolos del fuego, como una persona que quizá no esté en duda, ¿verdad? Porque obviamente ya está hablando de otra categoría, pero puede que por la doctrina en la que está, se está yendo al fuego, se está yendo al sufrimiento, así como por otro lado una persona que esté en pecado y por ende se esté yendo al infierno con su forma de ser, de actuar, de vivir. Entonces uno tiene que buscar arrebatarlos del infierno, arrebatarlos del enemigo, trayéndoles la verdad, entre otras cosas revelándoles o haciéndoles entender dónde están, qué están haciendo y a dónde los puede llevar eso, sin tratar de caer en lo que mucha gente cae, de te vas a ir al infierno, y verdad que es como que tratan de usar el miedo para convencer. Considero que es mejor utilizar la razón para convencer, por medio del amor, para que la gente entienda que es por su bien, que no es un ataque, no es una condena lo que se le está haciendo. Dice después, y a otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Hay otros que ya están en el fuego, pero todavía no se ha manifestado eso. Ya están tan condenados que no hay nada que uno pueda hacer por ellos. Y lo mejor que uno puede hacer es alejarse de ellos y no ponerse ni siquiera algo que haya estado encima de ellos. Porque así como una persona que está ungida con algo que, digamos, como Paulus, que estaba ungido, su ropa después la podía, un pañuelo que había sido tocado por él o algo así, y abuelo podía utilizar para sanar a alguien, no es por el pañuelo, no es algo de idolatría, es porque la unción que está en el alma de la persona permea su cuerpo y su ropa. Entonces, si una persona está bendita y se pone una ropa, esa ropa queda bendita.
Y si esa ropa otra persona se la pone, esa persona va a ser bendita por la ropa que se puso. Por otro lado, si una persona está maldita, su ropa está maldita. Y si alguien se pone la ropa de esa persona, va a tener una maldición encima. Y por eso aquí la escritura dice, eso mejor ni se lo ponga. Hay personas que están tan mal que ni siquiera la ropa uno la debería tocar. Entonces, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Entonces ahí uno, digamos, ahí está hablando como las últimas 3 categorías del tipo de ser humano. El que está dudoso, hay que ayudar a convencerlo. El que se está yendo al fuego, hay que ayudar a sacarlo de ahí. Y hay otros que ya están, entonces mejor, y con ya están me refiero condenados, como los de la blasfemia del espíritu. Entonces mejor evitar contacto. Los celos son malos para la persona. ¿Hasta dónde afectan lo espiritual? Como siempre digo, todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. O también se podría decir, hay celos positivos y hay celos negativos, ¿verdad? Como la sabiduría celestial y la sabiduría diabólica, el amor celestial y el amor terrenal. En este caso están los celos apartados, como el celo espiritual, por el nombre verdadero, por el Padre verdadero, por su doctrina, el celo por que se hagan las cosas bien, y otra cosa es el celo por querer controlar a alguien como si fuera un objeto, ser el dueño de alguien y no permitir que nadie ni lo vea porque ya hay problemas. Entonces, dependiendo a cuáles celos se refiera, es como también he dicho con respecto al odio. Todo lo que Yahweh hizo tiene un propósito y por ende es bueno. Por eso Él hizo todo y dijo que era bueno en gran manera, como lo vemos en Génesis. Entonces, el odio es bueno si se utiliza correctamente. La escritura nos dice que debemos odiar el mal, debemos odiar pecar, y así se nos va a hacer mucho más fácil no caer en pecado. Pero la gente utiliza el odio para odiar al hermano, y eso es pecado, porque es como ser un asesino. Entonces, es cuestión de saber usar lo que Yahweh ha creado y lo que Yahweh nos ha dado, saber controlar las emociones y no que nos controlen a nosotros. Entonces dice, los celos son malos para la persona. Repito, depende de cuáles celos. ¿Hasta dónde afectan en lo espiritual? De ahí pueden afectar muchísimo porque pueden hacer que la persona se vuelva loca. Pueden hacer que la persona viva en una ilusión, en una novela, que es lo que suele suceder mucho. Hay muchas personas que ven novelas y después piensan que lo de la novela les está pasando. Lo dan por un hecho. Entonces, vuelvo y repito, depende del tipo de celo. Uno debe tener celo por la verdad, celo por lo que es bueno. Entonces ahí es donde se dan cosas como, digamos, lo que pasó ahora, de que si yo digo, digamos, si yo respeto el nombre de Yahweh Yahushua porque es el verdadero, y ya me lo ha confirmado una y otra vez en mi experiencia y en mi estudio y demás, y como vemos en la escritura con respecto a que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso, entonces soy celoso de su nombre, y algunos lo toman como si fuera quién sabe qué, o sea, o como que estoy enojado o ofendiendo, pero no, es un celo por mantener apartado lo que es apartado de todo lo que es mentira, como los nombres falsos, la doctrina errada. Y siempre quiero dejar claro que no debería haber una mezcla entre lo apartado y lo que no es apartado, y por ende siempre dejo claro la diferencia entre el nombre verdadero y a veces cuando alguien me escribe con el nombre falso, lo cual puedo entender con respecto a la persona, pero ya que estoy aquí en el micrófono necesito dejar claro qué es lo correcto y qué es lo que no. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Vemos en la escritura que si a un hombre le llegaba un espíritu de celos, ese hombre tenía que ir a donde el sacerdote, traían a la mujer y le daban el agua del sotá, y si ella había caído en adulterio se manifestaba, ya que caía muerta, y si no había caído en adulterio quedaba embarazada. Obviamente ella tenía la posibilidad de reconocer si había caído en pecado, en adulterio, antes de tomar el agua de sotá, como para no tener que morir. Pero era si se mantenía en la mentira, hasta tomarse el agua de sotá pensando que no iba a tener ningún efecto en ella, que la terminaba matando. Entonces vemos que el espíritu de celos a veces llega por una razón verdadera,
a veces llega por ansiedad o por engaño, por corazón engañoso, por las emociones, etcétera. Puesto que si el celo siempre fuera verdadero, Yahweh no diría que se hiciera todo ese ritual. Entonces uno debe ser muy cuidadoso si llega un espíritu de celos. Obviamente no vamos a hacerlo del agua de Sotá, pero debemos pedirle al Padre que revele Él si hay razón para tener esos celos, y también que le dé a uno la capacidad de comportarse correctamente, como para no caer en error o en pecado por los celos que uno pueda tener al decir algo que no debe decir o actuar de una manera que no debería actuar. Entonces tener muy claro, uno no es dueño de nadie. Ahora, obviamente, que quede claro, cuando hay una pareja, un matrimonio, el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer, dice la escritura, porque ya son una carne. Pero aparte de eso, y estamos hablando también del alma, nadie le pertenece a nadie. O sea, incluso en una pareja, en un matrimonio, si uno de los dos decide hacer algo que no debe y decide irse, pues ya esa es la decisión de esa persona, uno no lo puede obligar. Se podría decir que por el pacto hay una obligación, pero la persona con su libre albedrío está decidiendo romper ese pacto. Y Yahweh nos dio libre albedrío y Él lo respeta. Nosotros por celos no deberíamos tratar de controlar a nadie o el libre albedrío de alguien. Con solo tener eso presente, cada persona es libre de hacer lo que desee. Y si uno tiene una pareja, uno debería decir, esa persona está conmigo porque quiere, no porque yo lo tengo controlado. Y si fuera por control, prefiero que ni esté, porque no va a haber amor, no va a haber gozo y no va a haber las cosas hermosas que pueden haber en una relación de hombre y mujer. Entonces es cuestión de cuidado. Espero se haya entendido con todo lo que dije. Si Levítico 11 no se debería tomar literal, porque Hechos 10, 13 al 15 sí se debería. Supuestamente es Levítico 11, es referencia a los hombres. Que voy a leer primero. Bueno, es todo el capítulo, Levítico 11, obviamente no lo voy a leer porque es mucho, pero voy a ver a qué es lo que se refiere. Levítico 11, animales limpios, animales inmundos. Ok, lo de qué se debe comer y qué no se debe comer según la letra. Y después me dice por qué Hechos 13 y 15 sí debería. Ok, me parece que la pregunta no está bien hecha porque, o sea, dice si Levítico 11 no se debería tomar literal, porque Hechos 10, 13 al 15 sí se debería. Por el contexto, por la parte de la escritura a la que pertenece, por el momento en que se reveló, porque en sí se puede ver en el contexto que Hechos 10 está explicando o buscando revelar Levítico 11. Entonces van juntos, no se contradicen, van juntos. El que Yahweh haya hecho lo que hizo en Hechos 10 al ofrecerle a Pedro comer de cualquier carne, muestra que Hechos 11 no se debe entender literalmente, porque de ser así se estaría contradiciendo a sí mismo Yahweh. Estaría tentando a Pedro, y Yahweh no tienta a nadie. Si se lo estaba ofreciendo es porque es permitido, y si es permitido es porque entonces Levítico 11 no es literal. Porque una vez que viene Yahushua nos da su espíritu para poder entender el aspecto espiritual de todo lo que está escrito con la letra. La letra mata, más el espíritu vivifica. Le recomiendo que vea el estudio de la carta de Barnabí, que está en el canal de nuestra congregación, El Camino de Yahweh. En YouTube puede buscar El Camino de YHWH y ver el canal, y ahí puede buscar la carta de Barnabí o la carta de Bernabé. Y ahí se explica bastante lo de las carnes de una manera muy directa. También puede ver el estudio de Romanos 14 y otros. Hechos 10 ya está grabado, entonces ahí lo explico más a fondo. Pero sí, por la forma en que me hace la pregunta, me parece que no tiene muy claro el punto, puesto que más bien me parece que su pregunta es la contradictoria, porque en realidad como le digo, tiene que ver con el contexto. Una es la ley. Levítico 11 es parte de la ley, la Torá. Hechos es parte del nuevo pacto. Ya con eso tiene que ver mucho. Hechos 10 era para revelarle a Pedro que la parte literal de Levítico 11 ya había quedado
deshecha, si se quiere entender así, pero eso lleva mucha mala interpretación y malas doctrinas, entonces por eso simplemente digo, siempre fue así, solo que hasta el tiempo de Hechos se entendió como era. Entonces, por otro lado, Levítico 11, ¿por qué no se debe tomar literal? Porque lo vemos a través de la escritura, como Yahweh habla, como cuando Yahushua le dijo a los discípulos que no comieran levadura, ellos pensaron que estaba hablando de pan, y él les estaba hablando de la hipocresía de los fariseos. De la misma manera habla la escritura, puesto que Yahushua es la palabra, en Levítico 11. Así habla la escritura, de comida, pero se está refiriendo al alma, a no convertirse en esos animales, al no ser como un cerdo, al no ser como un buitre, al no ser como un pulpo, como un camarón, para que no se lo lleve la corriente. Entonces, por otro lado, en Hechos se está contando una historia. Levítico 11 está diciendo una ley, en Hechos se está contando una historia. Entonces la historia es literal, porque sucedió como al pie de la letra. Hechos es una ley que depende del legislador, el entendimiento que tenga para entender cómo poner por obra esa ley. Entonces, es como las leyes, ¿verdad? Un abogado estudia leyes para entender cómo manejarlas y defender a alguien. Por eso una persona común y corriente contrata un abogado, porque necesita a la persona que sabe manejar o entender las leyes, interpretar las leyes. Entonces, Levítico 11 es una ley que hay que saber interpretarla. Hechos 10 es una historia que nos revela parte de la interpretación de Levítico 11. Espero ya quedó claro. Puedes leer Esdras 8, 14 al 16. Esdras 8, 14 al 16 dice: y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 hombres. Los reuní junto al río que corre hacia Ahabá, y acampamos allí 3 días. Observé que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no había ningún levita. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, así como Joarib y a el Natán, hombres doctos. Nada me dijo que lo leyera, no me dijo que lo explicara, y en sí no hay mucho que explicar aquí. De los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 hombres. Ahí se hacen 72, claramente. Utai y Zabud, similar a Heilel y Micael, y después los 70 como las 70 naciones. Micael sobre Israel, 71, y Heilel sobre todos los ángeles, 72. Los reuní junto al río que corre hacia Ahabá. Después dice: y acampamos allí 3 días. Ahora 3 días, curiosamente, igual cantidad de días que tomó para que Yahushua se levantara de los muertos, para rescatar a todas las naciones, obviamente aquellos de entre las naciones que crean en él. Y digo eso por los 72 que se acaban de mencionar. Observé que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no había ningún levita. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam. 9 hombres, dice hombres principales, así como a Joraib y a el Natán, hombres doctos. Ahí se hacen 11. Y bueno, como sabemos, ¿verdad? 11 discípulos quedaron una vez que Judas se suicidó, y puede haber una relación ahí, puesto que ya mencionó lo de los 3 días también, y cómo los discípulos fueron los que llevaron la enseñanza a todas las naciones. Y Esdras estaría hablando como si fuera el líder, ¿verdad? Obviamente. Dice: ¿me explica si es importante diezmar? Sí es importante, porque es un mandamiento, entonces todos los mandamientos son importantes. Obviamente es importante, junto con la importancia de diezmar, es importante saber cómo, dónde, por qué, para qué. En el sentido que toda ofrenda o toda cosa que demos al Padre, porque por si algo también, diezmo y ofrenda son 2 cosas diferentes. Diezmo viene siendo como un pago, ofrenda es un regalo. Entonces una persona puede dar diezmo y ofrenda. Otras personas dan solo diezmo, otras personas dan solo ofrenda. Uno debería dar ambas, diezmo y ofrenda, por el bien de uno y por el bien de los necesitados. Entonces en Malaquías aparece que Yahweh dice que le roban a aquellos que no le dan diezmo, le roban. Porque Yahweh dejó el diezmo para que aquellos que se dedican a llenarse espiritualmente, para poder alimentar a otros espiritualmente,
que ellos puedan comer también. Entonces los que reciben alimento espiritual le dan alimento físico al que les da el alimento espiritual. Así como una persona por aprender inglés va y paga, una persona por aprender matemática va y paga, por recibir un título de papel va y paga millones en algunos casos, dependiendo de la universidad o escuela. Así, cuando aprende cómo llegar a la vida eterna, cómo obtener la recompensa más grande, debería reconocer ese trabajo, eso que recibe, de alguna manera, para que la persona de la cual lo recibe pueda continuar dando lo que el Padre le da. Entonces, sí es importante, eso es una muestra inmensa de fe, reconociendo que todo lo que recibe viene del Padre y por eso puede sacar un 10% y de hecho sacarlo antes de todo lo demás, sabiendo que el 90% se va a multiplicar, que después no le va a hacer falta. Mientras que una persona, o sea, normalmente las personas dicen, cuando me arregle empiezo a diezmar, cuando ya esté bien de plata empiezo a diezmar, y no se dan cuenta que así no funciona, más bien así nunca se va a arreglar, nunca va a estar bien de plata por no hacer las cosas bien, y eso es solo una excusa para no hacer lo que Yahweh le manda. Por otro lado, hay gente que diezma solo esperando recibir plata, entonces en sí lo que están haciendo es tratando de comprar al Padre, lo están viendo como una inversión en la bolsa o algo así, sin entender que sabiduría y conocimiento son más valiosos que oro y plata. Si una persona anda buscando solo oro y plata, no es muy sabio ni conocedor de la escritura y del espíritu, y por ende se va a desviar y ser engañado por algún pastor cristiano de la prosperidad que le diga, si usted me da plata a mí, va a recibir plata de vuelta pronto en el banco, va a recibir casa nueva, mansión y todo eso. Si esa es la voluntad de Yahweh, lo va a recibir, pero si esa no es la voluntad de Yahweh, no lo va a recibir, punto, por más que de diezmo. ¿Por qué? Porque quizá eso lo va a destruir, quizá eso lo va a desviar del Todopoderoso, pero va a recibir paz, va a recibir fe, va a recibir amor, va a recibir paciencia. Y ahí se empieza a hacer la separación de los que en realidad andan buscando dinero y los que andan buscando verdad. Usted me puso nada más, me explicas si es importante diezmar, yo le respondo, sí. No me preguntó por qué es importante, más o menos le dije, pero hay más detalles de por qué es importante. Y principalmente porque es un mandamiento y porque en Malaquías Yahweh lo dice claramente, yo Yahweh no cambio. Y después dice, ustedes me han robado. ¿Cómo me robaron? Con los diezmos y las ofrendas. Traigan diezmo para que haya comida en mi casa, dijo Yahweh. Y después también dice, probadme en esto. Esa es la única cosa en la que Yahweh le dice al pueblo, pruébenme. Pruébenme si no creen que Yahweh les va a abrir las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos para que se derrame toda bendición sobre usted. Esa es la única cosa en la que Yahweh dice, pruébeme. Dice, yo entiendo que Yahushua es Melquisedec, pero lo que no entiendo es cómo se le aparece en Génesis. ¿Existía en el tiempo de Abraham la ciudad de Salem? Bueno, por si algo, yo nunca he dicho que Yahushua sea Melquisedec. Ahora, Melquisedec representa a Yahushua, sin duda. Yahushua vino según el orden de Melquisedec. No dice que Yahushua es Melquisedec. Melquisedec vino como representación de Yahushua. Ahora, ¿es posible que Melquisedec fuera un malaj? ¿Es posible que haya sido Micael? Es posible que haya sido una persona que haya nacido, pero simplemente la Torah no nos dice quiénes fueron sus padres, no nos dice cuándo nació, cuándo murió, para que quede ese misterio como una representación de aquel que no nació, aquel que es eterno, el que era, el que es y el que será, que es básicamente a lo que se refiere Pablo cuando menciona a Melquisedec en el Nuevo Pacto. Después me dice, existía en el tiempo de Abraham la ciudad de Salem, así es, por eso Abraham llega a Salem. Recuerde, y por si algo, yo no sé, o sea, qué se viene a su mente cuando escucha Salem, ¿verdad? Porque para algunas personas Salem es la ciudad de las brujas. Salem es Jerusalén, antes de ser Jerusalén, antes se llamaba Shalem. Melquisedec, que significa rey de justicia, llamó a la ciudad Shalem por Shalom, o sea, la llamó ciudad de paz, Shalem. Después vemos la historia de Abraham. Abraham lleva a Yitzhak a ser sacrificado y él llama a ese monte Yahweh Yireh, Yahweh proveerá. Después Yahweh toma el nombre por honor a Abraham y a Melquisedec
toma el Yireh y toma el Shalem y forma el nombre Yerushalayim. Y se convirtió en Jerusalén eventualmente. Obviamente su nombre es Yerushalayim, solo que la gente lo conoce como Jerusalén. Y fue así como llegó a convertirse en ese nombre. Espero haya quedado claro. Dice, según las escrituras, Lucas 4:24, es posible que eso ocurra con los dos testigos. Vamos a ver Lucas 4:24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. O sea, ya con solo eso, Yahushua dijo, ningún profeta. Entonces no hay forma de que no suceda con los dos testigos. Entonces a los dos testigos en su tierra, se podría decir donde nacen, o a la tierra a la que pertenecen, en el sentido de Israel. O sea que si van a Israel los van a rechazar, porque los van a matar ahí. Pero también no es de extrañarse que donde nacen no los reciban muy bien, que digamos, porque les conocen, que es normalmente lo que sucede y razón por la que esto se dice. Dice, ¿van a coincidir en tiempo y lugar el primero y el último? El primero es Yahushua, que vino hace 2000 años. El último es uno de los dos testigos que viene en este tiempo. Entonces no son contemporáneos en lo que respecta a la vida terrenal. Pero una vez que el último muere y resucita, se va a hacer uno con Yahushua y va a volver al inicio todo, como está en Ezequiel 37, cuando habla de el tronco de Yahudá y el tronco de Yosef, que se van a volver uno en la mano de Yahweh. Y también en Zacarías 14:9, cuando habla de que en ese día Yahweh será uno y su nombre uno, después de haber sido dos, primero y último. Los sumerios y Babilonia eran los mismos, tenían la misma lengua, era la misma nación. No exactamente, pero digamos, en lo que respecta geográficamente, se podría decir que sí, en su gran mayoría era lo mismo. En su gran mayoría de terreno me refiero, era lo mismo, geográficamente hablando. En cuestión de tiempo, no, fueron dos reinos o naciones diferentes. De hecho, el mismo Babel es diferente, o sea, hubo varios Babel, porque está el Babel de Nabucodonosor, al que fueron exiliados el pueblo de Israel por 70 años, y está el Babel de Nimrod, que fue el inicio, el primer Babel. Yo considero que los sumerios fueron el pueblo de Nimrod, básicamente. Entonces sí considero una relación entre el primer Babel y los sumerios, pero no podría decirle que hayan sido exactamente lo mismo. Y por eso le repito, está el Babilonia de Nabucodonosor y el Babilonia o el Babel de Nimrod. Hubo mucho tiempo entre el uno y el otro. Entonces, en lo que respecta al Babel de Nimrod, sí lo considero muy relacionado con los sumerios. Y habría sido el idioma sumerio habría sido el de ese momento, sí considero que era el idioma de Nimrod cuando estableció Babel. Pero después tenemos el Babel de Nabucodonosor, que ya es un tiempo diferente y todo lo que ya expliqué. Dice, ¿el mensaje de los dos testigos llegará al mundo entero o solo unos pocos creyentes en la escritura los conocerán? Llegará al mundo entero, pero solo unos pocos creyentes en la escritura los reconocerán. Porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces por eso tiene que oír el mundo entero, para que los muchos escuchen el llamado, pero solo los pocos van a seguirlo. Dice por acá, ¿por qué en 2 de Pedro 3:10 parece como si la segunda venida fuera ya desde los cielos con gran poder, como si lo de venir como ladrón se refiere a cuando el primero y el último ya se hacen uno? Porque bueno, en cierta forma sí se puede ver así, pero bueno, voy a leerlo primero mejor. Si vea que aquí la diferencia es que está diciendo el día de Yahweh. El día de Yahweh viene siendo el milenio, el Shabbat milenial. Entonces dice, pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche. O sea, el milenio va a empezar cuando la gente menos se lo espera. Entre otras cosas por los cambios de calendarios que se han dado. La gente no sabe ni en qué día está, verdaderamente. Dice, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está hablando del sexto sello y todo lo que viene después de eso, claramente, donde Yahweh va a destruir básicamente esta tierra para hacer una nueva.
Entonces, como dije, ahí la clave está en que está hablando del día de Yahweh. El día de Yahweh. Pero, por otro lado, vamos a ver. Pero en Apocalipsis principalmente dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, aquí en Apocalipsis 3:3 Yahushua está hablando de su manifestación en la tierra como ladrón en la noche, o sea, en la noche espiritual, cuando la gente están todos dormidos espiritualmente, se manifiesta el último y la gente ni cuenta se da. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces está usando el mismo término como ladrón, pero se está refiriendo a dos cosas diferentes. Una es el día de Yahweh y otra es el último estando en la tierra, como un ladrón. Dice Apocalipsis 16:15, yo vengo como ladrón, feliz el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y el que mencioné de Tesalonicenses 5:3-5 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Ahí vemos una vez más hablando del día, el día de Yahweh. Y ahí en cierta forma hay una relación, porque lo de paz y seguridad se puede relacionar, bueno, lo he mencionado en dos aspectos en los que se puede conectar. Uno de ellos con la muerte de los dos testigos, que van a decir que finalmente van a tener paz. Pero también se puede conectar con algo anterior a eso, básicamente el sexto sello, porque es el día de Yahweh que empieza en el sexto sello. Espero eso haya quedado claro. En sí tiene que ver con el contexto, depende si se refiere al día de Yahweh como el milenio. Obviamente son 1000 años enteros, pero el punto es que cuando empiezan la gente ni cuenta se va a dar que ya está dentro el sexto sello. O sea, se van a dar cuenta del desastre, pero no se van a dar cuenta de lo que ese desastre significa para la historia humana. Y como le dije, en esos otros dos de Apocalipsis está hablando él mismo de manifestarse sin que se dé cuenta nadie. Ponen acá Nehemías 8, 14 al 16. 14 al 16 dice, y hallaron escrito en la ley que Yahweh había mandado por medio de Moshe, que habitaran los hijos de Israel en Sukkot, en la fiesta solemne del mes séptimo, en lo que llaman tabernáculos, era la fiesta de Sukkot, el 15 del séptimo mes, y que hicieran saber e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán y de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer Sukkot como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron Sukkot, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Una vez más ahí no me dijo que explicara, y una vez más creo que no hay mucha explicación que dar acá. Simplemente llevaban años de no leer la escritura. Cuando la encontraron, la leyeron y se dieron cuenta que Yahweh había mandado a celebrar la fiesta de Sukkot, y así lo hicieron. Como bendito sea Yahweh, nosotros que estábamos en el error del cristianismo, y después Yahweh nos sacó de ahí revelándonos la verdad de la escritura, la doctrina verdadera, y entre esas cosas las fiestas que debemos celebrar. Por otro lado, es en esta fiesta de Sukkot donde parece que se va a manifestar la huida. Por eso es que se pusieron a hacer casas o tabernáculos en patios, en lugares afuera básicamente de la casa, porque representa el huir de la casa e irse a las montañas, como el pueblo cuando salió de Egipto y habitó en Sukkot, en tabernáculos, en ramadas. Continúo, dice, bendiciones, he escuchado a algunos cabalistas hablando del Ein Sof y decir que lo que conocemos del Creador sigue siendo lo que Él quiso mostrar de sí mismo, mas no quiere decir que sea todo lo que es Él. ¿Cómo se puede ver esto de una manera correcta y no poniendo al Padre como algo desconocido? Si pudiera hablar un poco de esto. Sí, el punto es que Yahweh es inescrutable. La única forma de conocerle es si Él se revela a uno, si Él le da a uno el entendimiento, le da la comprensión para llegar a entender algo tan elevado. Entonces, en el judaísmo se habla de que una de las formas de llegar a saber qué es Yahweh o quién es Yahweh o cómo es Yahweh es a través de entender que Él no es. Él no es malo, Él no cambia, Él no tienta, y eso nos lleva a entender que Él es bueno, que Él es uno, etcétera, etcétera. Entonces, dice,
Bueno, por si algo, Ein Sof se llama, vendría siendo algo que representa, bueno, lo traducen a veces como la nada. En sí es se ve como el infinito, lo que no tiene fin. Ein Sof significa sin final. Entonces, una traducción más común sería infinito. De hecho, como he dicho, el infinito incluso está por debajo de Yahweh. Está por encima de esta realidad que es finita, pero está por debajo de eternidad, porque la eternidad no tiene principio. Algo infinito pudo haber empezado, lo que no tiene es final. Si es que vamos a hablar así específicamente por lo que la palabra significa. Ahora se puede hablar de que infinito como en el sentido de que él no tiene límites, no tiene nada que lo contenga. Eso es lo que significa Ein Sof, que es como lo que está antes de Keter, que es el primer atributo de los 10 que se mencionan en el árbol de la vida. Después dice, y decir que lo conocemos, y decir que lo que conocemos del Creador sigue siendo lo que Él quiso mostrar de sí mismo. Así es, porque Él reveló lo que necesitábamos saber de Él en la Escritura, y entre más necesitemos saber de Él, más nos revela a través de la misma Escritura, a través de la experiencia, a través de la vida, a través de la creación. Yahweh se ocultó en esta realidad para que pudiese existir el libre albedrío. Porque si la gente supiera que Yahweh existe sin lugar a dudas, ninguna persona dudaría en servirle. Pero para que exista el verdadero libre albedrío, Él se escondió. Es honor de Yahweh esconder un asunto, tanto así que Él mismo se esconde de la realidad. Y es la estima de un rey descubrir ese asunto. Por ende, nosotros vinimos a este mundo a buscar al Creador, a buscar a Yahweh, por eso es que se esconde. Y obviamente solo podemos llegar a entender lo que Él nos permita entender, siendo que Él es el entendimiento mismo. Nosotros no vamos a poder conocerlo por nuestras propias fuerzas o capacidades. Es imposible. Solo Él nos puede dar la capacidad. Entonces después decía, sigue siendo lo que Él quiso mostrar de sí mismo, mas no quiere decir que sea todo lo que es Él. Exacto, no lo podemos reducir a lo poco que conocemos o sabemos de Él. Después dice, ¿cómo se puede ver esto de una manera correcta y no poniendo al Padre como algo desconocido? Es que, como le digo, no sé cómo usted lo habrá entendido, me parece que así como está correcto. No hay mucho que decir, simplemente saberlo entender. Es como, por ejemplo, normalmente en una familia donde hay papá y mamá, uno llega a conocer muy bien a la mamá porque normalmente en una familia, según lo que vemos en la Escritura, la mamá está en la casa, cría al hijo, lo cuida, le ayuda, pero el papá se va a trabajar y uno lo ve las tardes a veces, cuando se puede, cuando él también obviamente saca el tiempo y demás. Pero mi punto es que el papá se mantiene apartado de la casa, se mantiene apartado en ocasiones de la familia, por el bien de la familia, para traer alimento a la familia, pero eso hace que haya un espacio y que el hijo le cueste un poco más llegar a conocer a su padre. Entonces incluso eso se puede ver en la naturaleza, me refiero. Normalmente es la madre la que está más conectada con sus hijos. Normalmente, y tristemente también a muchos padres se les dificulta conectarse con sus hijos. Ahora, obviamente ese no es el caso del Padre Creador Todopoderoso, pero mi punto es que por algo se da eso en la naturaleza, porque Yahweh se mantiene apartado. Es uno el que debe buscarle. Y obviamente Él siempre nos está ayudando. Mi punto es que como seres humanos venimos a esta tierra para buscarle. Y bueno, y con respecto al Padre, sí, el Padre es desconocido porque la mayoría de la gente no lo conoce. Y nosotros, bendito Yahweh, que lo hemos llegado a conocer ha sido porque Él se nos reveló. Y una vez que lo llegamos a conocer, conocemos su nombre, después empezamos a conocer su forma de ser y la forma en que habla, la forma en que actúa, etc. Pero nunca vamos a dejar de conocerlo. Siempre vamos a conocerlo más y más y más y más cerca, eternamente, porque es infinito en ese aspecto del Ein Sof. Espero con eso le haya quedado claro, hermano. Ahí me avisa. Luz. Vamos a ver, dice, ¿qué opinas de la oración de la serenidad y de Alcohólicos Anónimos y de los 12 pasos? Le pregunto, ¿a quién es que le oran? Porque esa es la parte principal.
sea, las palabras pueden ser muy bonitas de una oración, que si usted está orándole a Satanás, ahí está el problema. Entonces el problema no estaría en la oración, estaría en a quién le dirige la oración, a quién está invocando para pedirle eso que le está pidiendo. Tristemente lo hacen como si fuera un mantra, y así no funcionan las cosas. Eso es básicamente como para engañarse a sí mismo, tratar de engañar el programa de la mente. Como cuando dijo Yahushua que no hay que ser como los paganos, que piensan que por su repetidera van a ser escuchados. Después lo de los alcohólicos anónimos, eso está relacionado con Aleister Crowley, por si lo quiere investigar, esos 12 pasos. O sea, yo puedo entender que a algunas personas quizás les haya ayudado, quizá me imagino por la forma en que lo interpretaron, quizás siendo creyentes en el Todopoderoso o en la Escritura, pero en sí la forma en que lo explican entre los alcohólicos anónimos muestra que pueden adorar a quien sea. Incluso se puede ver con la forma en que hablan del alcohol, que ven el alcohol como si fuera un dios, puesto que ven al alcohol como más poderoso que ellos. Y ellos hablan de que le pidan a un ser supremo, sin importar cuál sea. Eso es parte de lo que dicen en la masonería, para eventualmente llevarlos a Lucifer. Después les dicen, este era el dios al que siempre le habían adorado, Lucifer. Entonces es algo similar, tristemente, con eso. Dicen, adoren un ser supremo. El alcohol es más poderoso que ustedes. Entonces al final le pueden estar adorando o hablando al mismo alcohol, puesto que lo consideran más fuerte que ellos. Y a nos da el dominio propio y nos da la autoridad como para que ninguna sustancia nos pueda controlar. Es problema de uno si se deja controlar por la sustancia y se vuelve esclavo de, porque el pecado esclaviza. También es problema de uno si uno sabe que es débil con algo y se deja llevar por, o se deja controlar por. Entonces, creo que deberían enseñar más de la escritura y más del dominio propio que de mantras y mandar a gente a adorar a quien sea, esperando que les ayude a no caer en las manos de ese poderoso llamado alcohol. También, por si algo, alcohol es un espíritu maligno que consume el alma. Ese es el nombre, alcohol. Lo pueden buscar, es un espíritu árabe. Entonces, sí quiero dejar claro, el problema es el origen de todo eso con Aleister Crowley, masonería y el querer llevar a la gente a adorar a Lucifer sin ellos saberlo. Pero obviamente agarran partes de cosas verdaderas, agarran palabras que están bien para llevar a las personas a cosas que están mal. Entonces, como le digo, habría que ver esa oración palabra por palabra. Yo no me la sé, tengo una idea de cómo es, pero no me la sé palabra por palabra. Entonces, si quiere me la manda y le puedo expresar lo que considero de la oración. Pero repito, la clave está en a quién le están enviando esa oración. Y lo otro, Alcohólicos Anónimos, relacionado con Aleister Crowley, que también él hizo una sociedad secreta que se llamaba AA, pero obviamente significaba otra cosa. Y se dice que los 12 pasos tuvo inicio ahí. Ese es el origen, Aleister Crowley. Una forma de tratar de controlar la carne con esos pasos sin ponerse al servicio del Creador Todopoderoso. Tengo problemas en mi vida. ¿Cómo puedo hacer para que el Padre Todopoderoso entre en mi vida y me reforme? En realidad es tan sencillo como pedírselo y estar anuente y poner de su parte. Eso de poner de su parte quizás sea la parte más difícil, pero es en realidad simple. Como Yahushua dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Es uno el que se complica las cosas, no haciendo caso, no poniendo por obra sus mandamientos y demás. Ahora me dice, tengo problemas en mi vida. No sé a qué problema se refiere. En sí le puedo decir, todos tienen problemas en su vida. Absolutamente todos los seres humanos tienen problemas y son pruebas por las que tienen que pasar para crecer, para aprender, para mejorar, etcétera. Entonces, ahora claramente hay gente que tiene problemas más serios que otros, pero también hay todo tipo de problemas. Entonces no sé a qué tipo de problemas se refiere, pero como le digo, al final todos tienen problemas. ¿Cómo puedo hacer para que el Padre Todopoderoso entre en mi vida? Hínquese en oración, como le decía al otro hermano, en privado, ante el Padre, en su cuarto, y pídale a Yahweh el Todopoderoso
que por favor, como lo acaba de decir acá, entre en su vida, que por favor traiga un cambio a su vida, que le ayude con todos esos problemas, que le ayude a usted a cambiar lo que usted tenga que cambiar, que le ayude a ver lo que tiene que hacer, a saberlo, a entenderlo y a lograr cambiarlo, que por favor le fortalezca y le guíe y entre en su vida y la transforme para bien en el nombre de su Hijo Yahushua. Obviamente lo ideal es que usted confiese a Yahushua como su soberano, que le diga al Todopoderoso que cree en su Hijo Yahushua como el Mesías que murió por sus pecados y que por ende le pide que perdone sus pecados a través de su fe en su Hijo, y a partir de ahí continúe acercándose más a Él, aprendiendo más de la Escritura y haciendo cada cambio que Él le vaya revelando que tiene que hacer en su vida para que mejore y ya los problemas no sean no lo controlen o no sean demasiados, sino que usted pueda pasar cada prueba o cada problema sin mucho problema. Me dice explicar Salmo 68:4. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre. Salmo es básicamente una canción. O sea, entonces, aunque obviamente uno puede literalmente hacer de los libros, de los salmos, ¿verdad? Del libro de los salmos, canciones, porque esos son, y uno las puede usar para cantarle a Yahweh. También puede hacer canciones nuevas, como la Escritura también nos dice, que cantad a Yahweh un cántico nuevo. Entonces también cantad salmos a su nombre, está mostrando la importancia de honrar su nombre, de exaltarlo, cantando del nombre o a su nombre. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Vemos en la Escritura en Apocalipsis 19 que en la guerra de Armagedón viene de los cielos sobre un caballo blanco. También esto viene siendo como una metáfora del aspecto de que es el Altísimo y de que al ser la Ruach anda por los cielos como cabalgando, también porque es un guerrero y los caballos representan guerra, pero como decía, por eso viene un caballo blanco en Apocalipsis 19 de los cielos. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre. Aquí vemos a David dando honor a Yahweh a través de el diminutivo Yah, la mitad de Yahweh. Como he dicho, Yahweh, al separarse en Yah y Weh, se puede ver como la venida del primero y el último. Por ende, Yah hace alusión al primero, porque es la primera parte del nombre. Y David representa al último, la rama de David. Entonces, David, llamando a Yahweh con el nombre Yah, hace alusión al último, invocando a Yahweh a través de Yahushua, que es representado por el Yah, porque David representaría el Weh del nombre Yahweh. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre. Alegraos delante de él. Alegraos delante de él. Qué importante el alegrarnos delante de él. En el pasado, si una persona entraba triste ante el rey, podía perder la cabeza ahí mismo. El rey más alto es Yahweh. Por ende debemos alegrarnos ante Él, porque Él es el que nos da todo para alegrarnos. Sin embargo, mucha gente se queja, incluso de las cosas buenas que tiene, por solo enfocarse en el aspecto negativo de todo. Voy a ver algo aquí rápidamente del hebreo, en ese salmo que decía, ya es su nombre, alegraos delante de Él. Vamos a ver dónde está. Dice Beyah Shemo, que alegrados delante de él. Si la palabra es diferente a la de Simcha, la veía por los que conocen de la palabra Simcha, que se conecta con Mashiach y tiene que ver con alegría, pero aquí es otro verbo el que se está usando. En sí, como decía, debemos alegrarnos delante de él, debemos cumplir los mandamientos con alegría. Si cumplimos los mandamientos tristes, de nada sirve. Cualquier cosa que hagamos con tristeza
de nada sirve. Obviamente, lo único que sirve con tristeza es el arrepentimiento, ¿verdad? En sí, estamos tristes por el pecado, por el error, por la falta de respeto hacia el Todopoderoso y por ende nos arrepentimos. En hebreo, arrepentimiento en realidad es teshuvah, que significa devolverse, es devolverse ante Él, volver a caminar por donde Él nos dice. Entonces es obviamente común o normal que uno se entristezca por eso, pero después de ahí se levanta, se limpia las lágrimas y para adelante se alegra en el hecho de que Él le perdonó. Espero haya quedado claro. ¿Cómo explicarle a alguien católica que su religión es mala y que debería salir de ahí? Primero, con mucho amor y mucha paciencia. Segundo, depende de la edad, depende de cuánto conoce de la escritura, lo que uno debería decirle o por dónde empezar. Digamos, es que también de católicos hay de todo tipo. Yo tenía un tío católico que decía ser católico, practicante, pero no idólatra. Entonces él decía que estaba en contra de la idolatría que hay en el catolicismo, pero aún así se hacía llamar católico. Me parece completamente ilógico, pero creo que no es el único. Hay católicos que dicen ser no practicantes, que en ese caso andan el nombre por pura tradición. Y demás, hay muchos diferentes, igual que en el cristianismo. Entonces sería cuestión de estudiar a la persona para ver qué le interesa, para ver por dónde llegarle, para ver cuánto conoce de la escritura, como para, o sea, si de verdad cree en la escritura y conoce de la escritura, o bueno, con solo que diga creer en la escritura, suficiente como para que uno se siente con una persona y le diga, leamos la escritura un ratito, ¿le parece? Leamos unos versos juntos. Y le lee un verso y le dice, ¿usted qué piensa que significa esto? ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué en la iglesia hacen lo otro? ¿Por qué la escritura dice una cosa y por qué la iglesia hace otra? Y ahí usted va a empezar a ver sus reacciones, si empieza a defender la mentira, si empieza a defender la tradición, si empieza a defender al pastor o sacerdote. También uno puede obviamente hacerle ver eso, que uno debe defender a Yahweh y a la escritura, o defender a Yahweh con la escritura, y no defender la falsa doctrina o la tradición si no se tienen bases, o sea, si no es algo verdadero, obviamente, esa tradición me refiero. Entonces, una de las principales cosas del catolicismo que están mal, obviamente, es la idolatría. Tristemente a ellos les dicen que eso no es idolatría, que es veneración, algo así. Lo cual viene siendo, o sea, venerar una imagen es idolatría. Ellos dicen que no son imágenes, que son representaciones. Si la puedo ver es una imagen, y si alguien se inclina es idolatría. Si alguien le da un besito es idolatría. Si alguien la honra o se persigna ante eso como si fuera algo especial, a lo que le tiene que dar una señal de honor, es idolatría. Si considera que eso representa al Todopoderoso, es idolatría. Todo eso según la escritura. Entonces se le puede mostrar el segundo mandamiento de Éxodo 20 y después ver cómo en muchos escritos católicos borraron ese mandamiento y separaron el último mandamiento en dos. Eso les mostraría que borraron partes de la escritura a los católicos, lo cual la escritura condena en Apocalipsis. Se le puede decir, como en Mateo dice, que no hay que llamar a nadie padre en la tierra. Obviamente está el padre terrenal, pero refiriéndose a hombres sacerdotes que le dicen a la gente que los llamen padres, como por ejemplo los sacerdotes católicos. Eso está prohibido en la escritura. La escritura manda a no repetir, no hacer repeticiones vanas, como dice en Mateo. No hacer repeticiones vanas, pero a ellos los ponen a repetir Padres Nuestros, Ave Marías y esto y lo otro para supuestamente ser limpiados de pecados. Eso está prohibido en la escritura y no limpia ningún pecado, es un engaño. Y bueno, etcétera, y etcétera, y etcétera. Son muchísimas las cosas en las que la doctrina católica está errada. La doctrina católica es una mezcla de doctrinas paganas para adorar al sol. Como le digo, con cuidado, con amor.